Pero me voy a poner a mirar un par de chistes malos para cuando nos pases otra vez contarlos. Cánsala cuando tú quieras, ¿vale? Cuando tú quieras le das caña y todos felices. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Déjame poner mi musiquita, ¿vale, Cánsala? Tú vete grabando, sin problema. Vale. Bueno, vamos allá. Bienvenidos a la sexta clase de la caja negra. Hoy ya vemos más de la cuenta, ¿eh? Hoy ya vemos un par de ellos más y me gusta. Me gusta que cada vez haya más gente por aquí. Me gusta mucho. Vale, vamos a hacer un repasito rápido. No sé si hay gente que no ha estado en las primeras clases, pero Cansalá tiene por ahí, creo que Josep también, pero el que teníamos fijado era el que tenía Cansalá. Tiene un link con todos los vídeos. Lo voy a pasar por aquí por el canal de texto del propio canal de voz, ¿vale? Y por ahí se pueden ver las clases anteriores. Por ahora son interactivas, hay que joderse. No he hecho las clases guionizadas y tal. Tampoco me gustan mucho los guiones, pero voy a prepararme algunos si me da la mente. Y preparo los diferentes vídeos para que podamos comprenderlo todo. Por ahora, hemos aprendido a leer la estructura de las velas, que es muy importante leer la estructura de una vela y sobre todo las secuencias de la misma, las que nos dan el último movimiento antes del impulso, ¿vale? Y ahí es donde podemos operar correctamente en principio o donde nos da la mayor probabilidad de operatividad. También hemos aprendido a utilizar el retroceso de Fibonacci. En base al retroceso de Fibonacci hemos aprendido sobre la zona de spread y cómo operan los market makers, y cómo podemos sacarle juguito al mercado en base a esas tendencias, ¿vale? Pues cómo podemos llegar a leer cositas como... Espera, que tengo la manzanilla delante y no veo ahora. Cositas como esta, ¿vale? Voy a poner la línea en blanco, lo tengo todo en otro color, ¿vale? Cositas como esa para poder operar o incluso cositas como esta para poder operar, ¿vale? Es una línea rapidita, pero si lo practicamos, pues lo comprendemos. Supongo que todos los que están aquí ya comprenden estas dos líneas que he montado. Los que no la comprenden, pues tendrán que verse los primeros vídeos y preguntarme dudas que tengan para poder resolverla. Lo he dicho 40.000 veces. Estoy aquí todo el puto día. Hoy he estado todo el puto día sin hacer nada y he estado viciando. Alguien me ha preguntado algo, me he metido en el gráfico, hemos estado por la mañana operando. Yo he estado aquí, preguntarme. No, y si no, cualquiera. Mira, Alfon es un puto máquina, Cansalá, otro Criptoleón. El Cheñol XMR lo lleva loco. Electro también es un putísimo fiera, aunque no hable. Gonk se está aprendiendo súper bien. Julián es un máquina del SMC. Carlix todavía está aprendiendo y no publica mucho, pero me gustaría. Loco es un genio del oro. Es decir, que hay un montón de peña aquí que maneja un montón, ¿sabes? Preguntad. Hay que resolver las dudas lo antes posible. Y desgraciadamente he sido un gilipollas y he metido a gente a mitad del curso. Y no, y los de abajo también, pero no quería leerlos a todos, coño, soy mucho. Y tenemos que aprender esto, ¿vale? Si no, pues bueno, esperamos al siguiente curso y lo reforzamos bien, ¿vale? Pero ya estamos viendo que hay mucha gente haciendo operaciones buenas, ganando fondeadas y cosillas así con los pocos detalles que dimos en el básico. Lo que hemos visto en la clasecita anterior, que creo que les ha gustado mucho, ha sido básicamente, voy a ponerme en Bitcoin para poder analizar la última acumulación sobre todo. Lo que hemos visto ha sido la teoría de Wyckoff, ¿vale? En la teoría de Wyckoff de lo que hemos hablado en esencia han sido de los aspectos generales y algunos aspectos fundamentales de una acumulación y hemos visto por encima una distribución. Hoy lo que vamos a hacer es reforzar esa parte de la distribución, terminar con ella y analizar esta acumulación que yo he puesto por ahí una imagen esta mañana, a ver si alguien me la respondía y Umasur me la ha respondido de una manera magistral, aunque simplemente faltaba, en vez de analizar por fases, analizar también las partes específicas, ¿no? Pero ha sido bastante espectacular. Déjame ver dónde tengo yo el PDF de Wyckoff. No lo tengo aquí, tengo que irme otra vez a la página. Opa, segundito. Vale, versión PDF y directamente en la web lo ponemos aquí. Este PDF se encuentra,
Si queréis ver la web, es una web muy sencillita. En la web de Wyckoff Analytics, ¿vale? Y podéis descargar el PDF o ver las cosillas por ahí. Vuelves al Gegro. ¿Qué es el Gegro? Al negro, no. Hoy lo vamos a hacer así porque estaba mirando 2050 y al ponerme en el blanco ahora me molestó, ¿sabes? Y he dicho, pues nos vamos a poner el otro gráfico en el que paso más tiempo y tal. Ya seguiremos con el gris, que es que me gusta mucho el color gris. Vale. Resumen rápido, el operador compuesto, que es lo que deberíamos imaginarnos, que somos nosotros contra un único operador que nos quiere robar todo el dinero. Las principales leyes, ¿vale? Que lo hemos dicho al final, y esto es algo de lo que quería hablar en esta clase, ¿vale? Que sobre todo la ley del esfuerzo contra el resultado, que es muy importante, ¿vale? Lo vamos a ver, hoy va a ser muy práctico, básicamente. Vamos a ver muy rápido la distribución y va a ser súper práctico. Y las esquemáticas que hemos estado leyendo, más o menos, todo lo que se iba dando en el gráfico. Hoy la vamos a traducir, esta esquemática, al gráfico que tenemos ahora mismo en Bitcoin, ¿vale? A todo ese gráfico de 4 horas y todo el evento, ¿vale? Vamos primero a hablar de los eventos distributivos de Wyckoff y cómo funcionan en deferencia a los gráficos acumulativos. Y vamos a echarles un vistacillo también en el gráfico. Pues vamos a buscar una distribución cualquiera. Esta, por ejemplo. Aunque esta es un poco fea porque el retroceso no es muy bueno. Vamos a buscar una que sea un poquito más acorde, ¿vale? Esta distribución podría ser un poquito más acorde, ¿vale? A ver, no, tampoco. Leches. Aquí. Esta me gusta más, que tiene un patrón que se parece un poquito más. Recordamos que hay muchísimos patrones diferentes, ¿vale? Todo lo que vemos en estos gráficos, en esta zona, es un gráfico ideal. Después los patrones suelen cambiar. Iremos viendo poco a poco, a medida que practiquemos en las siguientes semanas, pues iremos viendo qué es lo que podemos estudiar, sobre todo en base a esos conceptos inteligentes, para ver si un retroceso podría ser correcto o no, o cómo podremos configurar nuestra estrategia para saber si somos pacientes y nos aguantamos sin entrar y después entramos en tendencia, ¿vale? O colocándonos en un lugar un poco más alto del gráfico, o si nos vamos a una parte baja y nos importa un pito todo esto, ¿vale? Intentamos asegurar las operaciones. Vamos otra vez a lo mismo, ¿vale? El mercado, como ya sabéis, se basa en compras y ventas, pero hay un factor muy importante, que es que un número muy reducido de instituciones, de entidades, no vamos a llamarlas instituciones, tienen prácticamente el 90% del dinero que hay en el mercado. Entonces esta gente es capaz de controlar los movimientos y controlar la psicología. Los bancos son expertos en controlar la psicología de las personas retail, de las masas, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a ver es un evento en el que los market makers o el operador compuesto le va a vender los tokens, el dinero, el activo, el producto que ha comprado en la acumulación, ¿vale? A esos pobres retails que no se están enterando que están comprando al precio máximo, ¿vale? En principio el precio va subiendo y va subiendo de forma descontrolada y descabranadilla hasta que llega a un punto de oferta preliminar. Esto se llamaría preliminar supply en inglés, ¿vale? Y es básicamente donde los operadores institucionales comienzan a descargar acciones en cantidad después de un pronunciado movimiento alcista. Lo que hemos dicho, va a fondo y de repente esta gente empieza a vender. Vamos a ver exactamente lo mismo. El volumen y el rango de precios se amplía, lo que implica que un cambio de tendencia podría estar cerca. Si el precio va subiendo vertical y de repente se frena un poquito y empiezan a ver un par de mechas y sube un poquito el volumen, pues ya sabemos que podrían estar empezando a vender, ¿vale? A partir de ahí vamos a ver el buying clímax, que es exactamente lo mismo que el selling clímax, pero en sentido contrario, ¿vale? Es el evento en el cual a menudo hay fuertes aumentos de volumen y la distribución de precios y la distribución de precios, ¿vale? La fuerza de compra alcanza un clímax y las compras pesadas o rápidas por parte del público están siendo cubiertas por institucionales a precios cercanos a un máximo. Exactamente lo mismo que en un selling clímax. Todo el mundo está comprando desesperadamente porque hay muy buenas noticias. Quiero que nos pongamos también en la situación en la que estamos ahora mismo, ¿vale? Están habiendo muy buenas noticias, la inflación baja un poco, bla, 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 esto y lo otro, y las instituciones empiezan a descargar esas acciones de venta para venderle a todos los que están comprando desesperadamente en este punto
al doble de precio de lo que lo han comprado o al triple, ¿vale? Eso lo que va a provocar es un mechazo y va a provocar la reacción automática. En este caso no se llama rally, sino se llama reacción. Y ahora explicaremos por qué el nombre es diferente y por qué debemos respetar esto, ¿vale? Bueno, vamos a terminar de leer el Buying Clímax. A menudo aparece coincidiendo con un gran informe de pérdidas y ganancias u otra buena noticia, ¿vale? Como por ejemplo que los tipos de interés han bajado un poquito, ¿vale? Ya que los grandes operadores requieren de una gran demanda del público para vender sus acciones sin deprimir el precio de las acciones en su contra. Esto sucede porque el precio tiene gravedad, es decir, el precio no se paraliza y se queda en un lugar concreto. Tanto los futuros como el spot, como las compras al contado, tienen dos niveles diferentes, por así decirlo, y se corrigen con el funding rate, ¿vale? Con las comisiones. A medida que una cuenta o un contrato a futuro va alejándose de lo que sería el precio medio al contado, ese contrato empieza a encarecerse con las personas que están en largo y esas personas empiezan a retirar beneficios automáticamente porque les empiezan a quemar las comisiones y eso hace que se corrija el precio, ¿vale? Esto provoca cierta gravedad, sobre todo cuando baja, ¿vale? El precio, imaginemos que tiene peso y que puede caer si no hacemos nada, ¿vale? Y por eso lo que tienen que hacer es descargar con fuerza y comprar con sutileza, ¿vale? Lo que tienen que hacer es generar buenas noticias y decir que todo va bien y, y entonces poder vender correctamente. Hay una frase que se dice mucho y seguramente alguien sabrá decirme que parece un cliché, pero ahora tiene un poquito más de sentido. Esta frase es esa típica de compra con el rumor y vende con la noticia, ¿vale? Ahora podemos comprender exactamente por qué debemos vender con la noticia, ¿vale? Porque debemos empezar al menos a tener cuidado cuando nos dicen que los tipos de interés han bajado un poquito y que se ha solucionado la patata y que ya el mundo es de color de rosa, ¿vale? Y que todo huele a flores. Bien, esto va a crear automáticamente, después de frenar el precio, una reacción automática. Con la demanda mermada sustancialmente después del buying clímax, con la oferta fuerte, continuarán a la baja. Es decir, van a empezar a cubrirse los largos, a saltar los stops de venta, ¿vale? Aquí se produce un rally. El mínimo de esta venta ayuda a definir el límite inferior de un rango de distribución. Es decir, lo que va a hacer es provocar saltar un montón de stops, en principio hasta que llegue al punto de oferta preliminar. Aquí tiene que haber un bloque en el que se frenará el precio. Ahí se frenará de forma natural, ¿vale? Esto nos va a marcar el mínimo del rango. Por debajo serán las zonas de debilidad y por encima del buying clímax serán las zonas de uptrust. O, como decíamos en la acumulación, las zonas de spring, pues ahora lo vamos a llamar uptrust, ¿vale? Después de esta reacción se va a formar el primer test y va a pasar exactamente lo mismo, ¿vale? Y ahora vamos a parar y vamos a ir al gráfico. Lo que se hace después de la reacción es empezar a subir el precio lentamente para comprobar cómo está el estado del mercado, ¿vale? Para ver si el equilibrio entre compradores y vendedores es correcto y si el volumen disminuye a medida que se acerca al buying clímax. Vamos a leerlo. Es el movimiento en el cual el precio revisa el área del buying clímax para testar el equilibrio entre la oferta y la demanda en estos niveles de precio. Si se confirma la resistencia, la oferta será mayor que la demanda y el volumen y el rango de precios deberán disminuir a medida que el precio se aproxime al área del buying clímax. Un test secundario puede tomar la forma de un uptrust en el que el precio se mueve por encima de la resistencia marcada por el buying clímax y posiblemente otros test secundarios y luego se invierte rápidamente para cerrar por debajo de la resistencia dentro del rango de trading. Después de un uptrust, el precio a menudo testa el límite inferior del rango. Vamos a ver ahora, ¿vale? Es decir, primero nos crea el buying clímax, la reacción automática. En este punto se suele ver que el volumen disminuye el rango de precio y en principio se viene a testar la parte baja del rango. Ahí es cuando nos crea la primera señal de debilidad. Pero vamos al gráfico, ¿vale? Vamos a sacar el volumen y a echarle un vistazo. Bien. En este caso el volumen no nos respeta mucho, pero si nos fijamos en este punto, el rango de precio y el volumen empieza a aumentar, ¿vale? En esta zona. Esta zona sería nuestro soporte preliminar, ¿vale? Aquí podríamos estar marcándonos con esta flechita. Uy, aquí no, aquí. Con esta flechita podríamos estar marcando el soporte preliminar, que es el que nos va a marcar en principio una primera parte baja del rango, que no la tendríamos que marcar, ¿vale? Pero esto nos va a marcar la zona de soporte.
¿vale? Después de ahí nos va a dar el que sería el buying clímax. En este caso no vemos un rechazo muy fuerte, porque como ya les digo aquí, las compras están ya muy desgastadas, ha sido una bull run y es muy especial. Y después de este punto, lo que nos va a hacer es crearnos la zona baja del rango, ¿vale? Esto sería la reacción automática. Esto es un buying clímax y esto es una reacción automática. Normalmente, el precio tiende a subir para testar el equilibrio, pero si nos damos cuenta, el precio no llega ni a subir y se queda automáticamente en ese punto sin volumen, ¿vale? Lo que significa es que no hay compradores, es decir, los han quemado de una manera tan sencilla aquí que no hay compradores en esa zona, ¿vale? Lo que va a hacer el precio es venirse a testar la parte baja del rango y nos va a crear lo que se llama la señal de debilidad. Si os fijáis, en la acumulación no se veía el SOS básicamente hasta que no terminaba el rango. En este caso vamos a ver una primera señal de debilidad que es el acceso por debajo del rally antes de que se nos dé el uptrust, ¿vale? Antes de que se nos dé ese sprint por encima del rango, ¿vale? Después de ahí, pues básicamente lo que se va a ver es un uptrust, ¿vale? En este caso se nos ha dado un UTAD y después del UTAD, que es cuando vemos cero volumen, van a empezar a darse las roturas y los últimos puntos de oferta, que se llaman, ¿vale? ¿Cómo tendremos que mirar esto? Esto hay que mirarlo de una manera muy específica y yo voy a dar el truco más o menos rápido después de leer para que no nos liemos, porque parecen mucho más complicadas, pero las distribuciones tienen un truquele que yo le he sacado a lo largo del tiempo que están bastante bien y es con una de las leyes fundamentales. Bien, el uptrust es un test que se suele dar y que suele venir después a testar la parte baja del rango. La señal de debilidad se pueden ver como un movimiento hacia abajo buscando el límite inferior, el soporte, que sería la reacción automática del rango de trading, o un poco más allá. Es decir, siempre se puede quedar un poquito por encima o un poquito por debajo. Por lo general, ocurre con un aumento del volumen y del rango de precios, ¿vale? Es decir, aquí vamos a ver mucho volumen. Esto lo que nos va a decir es que hay muchos vendedores. Se han colocado en venta muy rápido. Son los early shorters, ¿vale? El AR y el SOW, que es la señal de debilidad, indican un cambio de intención. El famoso choch, ¿vale? De los chicos del SMC, en la dirección del precio del activo. La oferta es ahora quien domina. Es decir, desde que vemos el SOW, ya estaríamos, por así decirlo, confirmando que estaríamos ante una distribución, lo que después tendríamos que ver algo por encima, ¿no? El LPSI, que es el que hablábamos del último punto de oferta, después de testar el soporte con un SOW, un débil rally con un rango de precios estrecho muestra que el mercado está teniendo dificultades para avanzar. Y esto es muy, 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 muy importante, ¿vale? Este es el truquele. Es algo que yo había ignorado al principio cuando empecé a estudiar Wyckoff y después me di cuenta que es lo más importante por ese tema de que el precio tiene cierta gravedad, ¿vale? Esta incapacidad para recuperarse puede deberse a una demanda débil, a que haya una oferta importante o a ambos, ¿vale? Los LPSI representan el agotamiento de la demanda y los últimos movimientos en la distribución de grandes operadores antes de que comience una caída del precio de verdad, ¿vale? Y después el uptrust, después de la distribución, que por eso se llama UTAD, por sus siglas en inglés, es la contraparte en una distribución de un sprint y un terminal shakeout. En realidad son exactamente lo mismo, el sprint y el terminal shakeout, ¿vale? Muchas veces veremos TS y otras veces veremos sprint u otras veces veremos UTAD, ¿vale? Ocurre en las últimas etapas del rango y proporciona un test definitivo de la nueva demanda después de una ruptura por encima de la resistencia del rango. Análogamente a los sprints y al shakeout, un UTAD no es un elemento estructural requerido. Puede no aparecer, lo mismo que nos decían con el sprint, que puede no aparecer, aunque el UTAD es mucho más frecuente, mucho menos frecuente que el sprint, ¿vale? El sprint se da muchísimas veces y el UTAD hay veces que no se da. Análogamente, bla, 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 y tal, tal, tal. El rango en el esquema de distribución número 1 contiene un UTAD y en el número 2 no. Aquí tenemos un UTAD, aquí no tenemos UTAD, aquí solo tenemos el uptrust, ¿vale? Que es el patrón frecuente, ¿vale? Que nos dé soporte preliminar, buying climax, uptrust y test al buying climax. Y después tendríamos el que sería, a ver, ¿dónde está? Aquí arriba, ¿vale? Que sería soporte preliminar, buying climax, uptrust, después el uptrust después de la distribución y en el LPSI, que sería este test, nos da el test al uptrust, ¿vale? Que es a la primera capa, ¿vale? Esto sería una distribución. Si se dan cuenta, tiene un poquito más de dificultad respecto del
lo que sería la acumulación. La acumulación parece muy sencilla, el volumen nos baja y tal y cual, pero aquí de repente el volumen sube, hace cosas muy raras, ¿vale? Pero hay un truco muy facilongo, ¿vale? Que es que cuando nos hace el uptrust, el precio baja a fondo, ¿vale? Pero tiende a subir con cierta dificultad, ¿vale? Aquí nos está confirmando la distribución realmente, nos la va a confirmar después de la distribución. Recuerden que lo que hacíamos era dividir esa zona del sprint con la zona de test, ¿vale? Y esto era la distribución y esto era después de la distribución. Y lo que nos está indicando aquí, básicamente podríamos verlo lanzando recuadros, no hace falta, o lanzando rangos de tiempo, ¿vale? Lo que nos daría aquí sería que esto ha bajado aproximadamente en 69 barras, ¿vale? Y ha subido aproximadamente en 87 barras, 86, ¿vale? Lo que nos está indicando es que le cuesta un poco más subir que bajar, ¿vale? Como el precio tiene gravedad y si no hacemos nada se va a la verga, lo que ha pasado aquí, ¿vale? Ha sido que la gente cuando está en corto está muy convencida de que todo se va corto, ¿vale? Y tienden primero a sacarlos aquí, después tienden a sacarlos aquí muy fuerte y sacar de nuevo a los que están aquí, ¿vale? Tienden a sacar aquí a los que han entrado muy tarde y tienden a sacar aquí a todo Cristo, ¿vale? Como han sacado a tantas personas, porque necesitan hacerlo así para descargar todas las acciones de venta sin que el precio se desplome, dando esas buenas noticias y tal, te necesitan vender mucho, lo que va a suceder después es que no va a haber nadie comprando, ¿vale? Todo el mundo va a seguir hablando de que nos vamos a 100K, bla, 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 pero no está ni el tato aquí ya, ¿vale? Como no está ni el tato aquí, lo que va a pasar es que el precio le va a costar subir, ¿vale? Y cuando tú veas el punto en el que debería el precio conectar con un bloque correcto, es cuando deberías empezar a buscar la distribución, ¿vale? Hay una dificultad con respecto de la acumulación, y es que no sé si os habéis dado cuenta que me ha costado encontrar fractales distributivos que pueda explicar correctamente. Son complicados porque son muy rápidos, ¿vale? Yo tiendo a comer stop en las distribuciones, básicamente porque los dos únicos trucos que tienes para poder entrar en una distribución es que el precio te alcance un bloque, en este caso no había bloque, era zona de descubrimiento del precio, te rompa una estructura, ¿vale? Y en principio te retroceda. Cuando utilizas el patrón del 88, no te suele retroceder a esa zona, ¿vale? El precio tiende a retroceder a la zona de la nube, pero muchas veces le cuesta, por eso, porque tienden a sacar a la gente a lo bestia, ¿vale? Entonces muchas veces cuesta que el precio llegue allá arriba. Lo que tenemos que hacer aquí es empezar a buscar los puntos importantes, ¿vale? En este caso lo que podríamos sacar sería el desequilibrio con el bloque que rompe las estructuras, ¿vale? Y en ese punto intentar buscar la zona en la que pudiéramos entrar, ¿vale? Tendríamos que hacer algo así. Y aún así, hay muchos, sobre todo en cripto, hay muchos patrones en los que esto no sucede, ¿vale? A lo mejor te sucede el año siguiente, pero no te sucede en lo que sería un evento en sí. Te sucede en un evento que interconecta después con él. Lo que suele suceder, como en noviembre, es que el precio te haga un buy-in clímax, te haga un rally, directamente no te haga ni señal de debilidad, el precio empieza a darte dificultad para subir y cuando te dé este punto, te haga roturas locales, ¿vale? Y cuando te haga las roturas correctas, el precio ya se largue, ¿vale? Es decir, te consolide por debajo y se largue. Es complicado de entrar. En este caso, lo que tenemos que hacer es hacer un poquito más de caso a Alfon, un poquito más de caso a Sergio, un poquito más de caso a Trevor e intentar entrar tendencialmente, ¿vale? Cuando nosotros ya vemos que el precio no va a subir ni de puta coña, pues intentar buscar esos bloques que van a conectar con la siguiente distribución y en la siguiente distribución meternos, ¿vale? Se trata de intentar conectar distribuciones entre sí y buscar los fractales, pero es un poquito más complicada, ¿vale? Esto quiero explicarlo sobre todo porque la gente tiende a pensar que una distribución puedes hacer así y operarla como una acumulación, pero eso es completamente ilógico, ¿vale? Si os fijáis, en esta distribución hay mucho volumen en esta zona, ¿vale? Es decir, los valores cambian un poco cuando va hacia abajo que cuando va hacia arriba. Quizás haya gente que tienda a encontrar mejor las distribuciones que las acumulaciones. Por ejemplo, si utilizas esos conceptos de liquidez, pues te darías cuenta que toda la liquidez que había encerrada, perdón, en esta zona ha sido adquirida por esta y que después el precio ha intentado adquirir toda la restante y ha vuelto a entrar en el rango cayendo. Entonces tú ya estarías buscando desde este punto la tendencia bajista, ¿no? Un poco arriesgado,
pero se puede dar. Por ahora, lo que yo recomiendo es que estudiemos las distribuciones, ¿vale? Todas las que encontremos, intentemos estudiarlas con mucho cuidado, porque son más complicadas. Las acumulaciones se ven muy fácil y las distribuciones tienden a verse muy extrañas. Sí que vemos disminución de volumen, vemos que en los test termina por prácticamente no tener nada de volumen, ¿vale? En este caso, este test que se da aquí tiene prácticamente cero volumen. Sí que se da una vela por este lado con más volumen, pero si os fijáis, estas tres velas están en la zona en la que no hay nada de volumen aquí debajo. ¿Vale? Entonces, tendríamos que intentar casar, aquí sí que absolutamente la lógica de lo que sería el patrón psicológico, ¿no? Pues si nos queman rápido y nos crean un rally que nos lleva hasta cierto punto, nos testa y nos da la señal de debilidad, podríamos verlo así, pues ya lo que estaríamos buscando después de esa señal de debilidad es que al precio le cueste subir, ¿vale? Y cuando el precio se te vea con ese rango de precios cortito, en plan armónica, pues tú lo que buscarás es que te pille el retroceso y que se te largue. Fijaros que aquí además, esto pasa mucho en las distribuciones, el precio rompe la estructura, te crea la señal de debilidad y tú piensas que te va a venir a hacer un 88 aquí, ¿vale? Hay un caso, no sé si Alfo lo recuerda, que era un caso de un corto en 15 minutos en Cardano, que había dicho Eric, y que yo les decía que podía subir más, ¿vale? Y era básicamente por esto, ¿vale? Nos había creado una señal de debilidad y habían pensado en una rotura cuando era una señal de debilidad. Entonces hay que tener cuidaditos con las distribuciones, ¿vale? Trátenlas con cuidado y todas las dudas que surjan, pues las trabajamos. Tienen que salir muchas, porque ya os digo que las distribuciones son un poco en braille en comparación con las acumulaciones, ¿vale? Y ahora que nos queda más o menos media horita, lo que vamos a hacer es irnos a a la última acumulación y yo aquí solo voy a hacer preguntas, ¿vale? Lo que quiero es que os desmuteéis todos los que podáis y de forma un poco ordenada me vayáis intentando decir la lógica de esta acumulación, porque es una acumulación muy bonita y es prácticamente perfecta, ¿vale? Entonces me gustaría que poco a poco fuéramos viendo, aplicando ese pensamiento lógico y no aplicando las nomenclaturas, por aplicarlas, fijésemos en esta acumulación que es lo que vemos. ¿Quién se anima a empezar? Bueno, mira, voy a empezar yo. Y así lo que hacemos es romper un poquito el hielo, ¿vale? Yo lo que veo aquí es que el movimiento es vertical y aquí ha habido una absorción muy grande, ¿vale? Que después nos ha llevado a un punto máximo que está por encima, ¿vale? Esa absorción, en principio, nos ha marcado el rally, ¿vale? Y nos ha marcado el tope. ¿Qué más? ¿Nadie se anima? Va disminuyendo el volumen, ¿no? Conforme va avanzando y básicamente se va quedando sin vendedores y va testando el precio poco a poco con esos mechazos para ver el nivel de vendedores que hay en esos puntos. Vale, Y entonces, entiendo, ¿esto qué sí, sería? Selling el Climax. selling clímax, ¿no? Bueno, sería el selling clímax el anterior, digamos. Exacto. En este caso es un patrón Test, ¿no? especialito. ¿Cómo En se este los caso es un llama? patrón especialito porque si te fijas, el rango nos lo ha creado antes con la gran absorción de las ventas, ¿vale? Nos ha creado un rango que sería este, ¿vale? Y sería el rango de negociación, pero si te fijas, el rango de negociación se ha quedado prácticamente no, se ha quedado en la zona de test, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que hacer al ver esto es intentar ver que realmente el precio no se ha quedado equilibrando el selling clímax, sino que nos ha creado un siguiente bajo, ¿vale? En el que ha habido bastante absorción también, es decir, el volumen es mucho menor, pero ha habido bastante absorción. Recordad que realmente no vemos la acumulación hasta qué punto no se puede confirmar una acumulación. Lo dijimos el martes. Hasta que no testeas Selling Climax. Ujú. Y tienes el Exacto, nivel de volumen. hasta que no te hace un test de aparente calidad alrededor del selling clímax, nosotros no podríamos verificar una acumulación, ¿vale? Entonces, como esto todavía no nos parece un test correcto, pues esperamos un poco. ¿A qué esperamos? Pues básicamente esperamos a que nos rompa la estructura por encima, ¿vale? O a que nos dé un test de calidad, ¿vale? Después de eso, ¿qué es lo que nos va a dar? Ya básicamente tira un spoiler, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos va a hacer después? El Spring, una bajada de volumen. No, te estás anticipando un poco. Te he dado la pista y me lo has dicho mal. Joder.
A ver, después de este punto, ¿vale? Que en principio sería un aparente selling clímax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es aparentemente un selling clímax diario, ¿vale? Si subiéramos a diario, posiblemente podríamos estar viendo un selling clímax ahí. Vamos a ver dónde estamos, aquí delante, ¿vale? Básicamente lo que estamos viendo en este punto es que el punto anterior tiene más volumen, pero realmente el selling clímax, si te fijas, aquí se ve más claro, ¿vale? Esta es la absorción real. Aquí lo que han visto, ¿vale? Este es el truquito, lo que han visto es que hay demasiado volumen. ¿Y qué decimos cuando hay un bajo con demasiado volumen? Que hay demasiados vendedores y que en principio debería caer un poco más, ¿no? Entonces lo que te ha hecho es bajar más. Te ha disminuido el volumen a la mitad aproximadamente, pero te ha provocado el rechazo. Así que lo que tendríamos que decir es que aunque esta sea la parte alta del rango en 4 horas, ¿vale? Nosotros con lo que nos vamos a quedar es con esta zona, ¿vale? Y vamos a crear un nuevo rango. Lo tomarías así como un nuevo selling clímax, por decirlo así. Tú tendrías como un rango y un subrango, ¿vale? Ahora tendrías, dentro de la zona de manipulación, tendrías una nueva zona de manipulación, ¿vale? Y dentro de la zona de consolidación, ¿vale? Es decir, dentro de la zona de consolidación, ese bajo sería un alto que sería una zona, perdón, aquí sería un alto que sería la zona de consolidación y después tendrías otra. Es decir, que en principio el impulso te debería constar de dos partes o te debería rechazar para volver a buscar liquidez por debajo, ¿vale? No sé si me explico. Como ya les dije, esto es un infierno, ¿vale? Supongo que algunos estarán diciendo ahora, el otro día parecía muy fácil y ahora es extremadamente complicado. Pero esto es un infierno, ¿vale? Y es un infierno en el que tenemos que aplicar la lógica. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es intentar aparcar un poquito las nomenclaturas e intentar aplicar la lógica. Por eso quiero que participen de esta interactividad que estamos haciendo ahora, porque es importante que saquemos los errores y que intentemos ver un poquito la lógica, ¿vale? Incluso puede haber algún momento en el que alguien me corrija a mí. Darme un minuto mientras miráis el gráfico y vengo en nada y seguimos. Vale, ya estoy aquí. Bueno, ¿seguimos o qué? Vamos allá. Estamos muy serios hoy y hoy quiero que hablemos más, tío. Que desmutearos y hablar un rato, coño. Que esta parte es la más importante de todas. Y es donde puedo saber si estamos comprendiéndolo o no. Criptoleón estaría básicamente en lo cierto, pero nos hemos adelantado un poquito, ¿vale? Es decir, lo que va a venir después de ese selling clímax y de ese doble rango, por así decirlo, va a ser un test. No sé si alguien recuerda el texto que decía del test secundario, en fase A, ¿vale? ¿Qué nos En decía fase el B, test secundario en fase A? El ST. Tiene que ser con menor volumen. Sí, pero con menor volumen. La lógica del menor volumen, ¿cuál era? Que había menos vendedores. Sí, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde conecta? ¿Para qué es eso? Es luego un punto al que tendrá que revisar para ver si la acumulación es correcta más adelante. Sí, pero no. No has leído mucho el texto. Lo que esto está haciendo... Para ver si hay más compradores que vendedores, ¿no? Para volver a revisar. Exacto, exacto. Lo que va a hacer es testar el equilibrio de la absorción de precio, ¿vale? Como en este caso lo que nos ha hecho es bajarnos bastante, lo que está haciendo ahora es testar el equilibrio de esa absorción, de esa compra masiva que hizo en total, ¿vale? Al bajar, lo que tenemos que ver es que a medida que baje, en este caso se ve sutilmente, ¿no? Pero a medida que baje el volumen sea menor y en el momento de ese rechazo, de ese test, el volumen sea bastante menor que el del selling clímax. En este caso el volumen es bastante menor que este y obviamente bastante menor que este, ¿vale? Pero lo que tiene que hacer es un equilibrio y quedarse alrededor de la zona del selling clímax,
¿vale? Puede ser también por debajo el test secundario, ¿eh? En el patrón ideal se ve por debajo. Y ver un equilibrio correcto. Es decir, que no hayan tenido que hacer demasiada fuerza para levantarlo. Ah, vale, Iván, perdóname. ¿Vale? Es decir, en cuanto nosotros vemos un equilibrio alrededor del selling clímax, ¿vale? Alrededor de un bajo del selling clímax, ya vemos que pueden ser varios. Entonces estamos confirmando la acumulación. Ya hemos terminado la fase A. ¿Por qué? Esto va a pasar casi siempre. Porque después de la fase A va a haber una rotura. Recordad que para mí esto es una rotura, ¿vale? Sé que hay mucha gente aquí que no confía en las mechas como en rotura, pero bueno, vamos a verlo. Vamos a apuntarlo así, vamos a bajar a 15 minutos y vamos a ir ahí detrás a ver si es una rotura o no la es. ¿Es una rotura? Ujú. Vale, perfecto. No hay nada más que discutir. ¿Vale? Yo Perfecto. eso no lo había Pues, discutido nunca tampoco. pero alguien bueno. se ha ido enfadado porque lo he dicho. Las mechas también son precio. Las No mechas son discriminéis a desarrollo las del mechas. precio. Y tendemos normalmente a decir que no es una rotura, básicamente porque SMC tiende a medir en temporalidades menores e intentar asegurar al máximo el asunto, pero al ser desarrollo del precio, se ha chupado lo que hay detrás, que es lo importante, ¿vale? Si ha cerrado dentro del rango, el momento en el que tendríamos que verlo sería en una distribución, y no sería en este punto, ¿vale? Y además aquí el volumen es ínfimo, es decir, aquí no hay nadie, ¿vale? Lo que tendremos que ver después de este punto, ¿vale? Que sería nuestra rotura, es que el precio tienda, en este caso, a testarnos de nuevo el equilibrio, ¿vale? Se suelen ver varios tests y recordar que el sprint es un test también, ¿vale? Entonces, lo que veremos ahora es el sprint. ¿Y el sprint qué es? ¿Qué hace, mejor dicho? ¿Cuál es la lógica del sprint? Sacudir. Es el punto donde ya quedan pocos vendedores y sí empieza a darse la vuelta al precio. Sacudir. Y tiene menos volumen. Y se lleva los stops del rango porque rompe la zona del selling clímax y tiene menos volumen que el selling clímax y por lo tanto empezaría a darse la vuelta ahí al precio. Creo. Vale. Desde mi lógica. Sin leer mucho el texto. No sé si recordamos lo que decía el texto del selling clímax, pero el texto sobre el selling clímax decía que esa absorción, esas compras, se realizan en o cerca de un soporte, ¿vale? Lo que va a hacer el sprint, si el selling clímax no lo ha hecho, es testar el soporte, ¿vale? Normalmente lo deberíamos ver por la izquierda, en este caso no lo vamos a poder ver, me parece, directamente. Vale. La línea está aquí. Lo que va a hacer el sprint es intentar testarnos el soporte que hay en esta zona, ¿vale? Lo que ha hecho en este punto es buscar el bloque que estaba por la parte baja, ¿vale? Básicamente, no ha hecho mucho más. Es complicado verlo, ¿vale? Yo tampoco podría haberlo visto, pero al ver que este bloque ha sido revisado y ha sido revisado de nuevo, pues lo que le decía el otro día a Cansala, cabe la posibilidad de que se lo chupe entero, incluso de que lo sobrepase, ¿vale? Entonces me espero a ver qué es lo que pasa ahí, ¿vale? El sprint lo que tiende a hacer es venir a revisar esa parte inferior, ¿vale? Del bloque o si no ha tocado el bloque, ir a tocarlo, ¿vale? Activar las órdenes de compra que hay en esa zona por debajo, ¿vale? Es básicamente un último test del equilibrio. Y obviamente el volumen se tiene que ver menor que en el selling clímax, ¿vale? Es decir, se tendría que ver menor de este porque lo hemos tomado como el selling clímax, ¿no? Tiene que Vale. tener menos volumen, sí. A partir de aquí, ¿qué deberíamos ver? Una O rotura. sea, deberías ver ¿Vale? Una rotura. un impulso que supere el automatic rally. En principio, el automatic relay todavía está un poco lejos. Debemos ver una rotura, que nos lo ha dicho por ahí, creo que Juliano o Ferraro, uno de los dos me lo ha dicho. Y release también. Y después de la rotura, ¿qué deberíamos ver? Vamos a aprender un concepto nuevo hoy. Testeo, ¿no? El retesteo. Deberíamos ver un último test. Ahí es donde nosotros vamos a intentar buscar el volumen, pero también entra en juego la ley del esfuerzo contra el resultado aquí, ¿vale? Deberíamos ver lo que se llama un crick. Explicaba ayer por encima lo que era un arroyo, ¿vale? Y
Y básicamente lo que es un creek es un punto en el que al precio le cuesta bajar. En este caso lo que estamos viendo es que el precio ha aumentado, ¿vale? En este punto nos ha testado el equilibrio, vemos que hay poco volumen, ha aumentado, ¿vale? Después nos ha testado de nuevo y ha generado, en este caso, un poco más de volumen, pero ha generado poco volumen, nos ha aumentado, no nos importa, ¿vale? Porque nosotros lo que vamos a buscar es esa zona en la que le cueste bajar. En este caso lo vemos en un fractal menor, ¿vale? Pero lo que buscamos es una zona en la que el rango de precios disminuya, es decir, que disminuya el volumen notablemente porque la gente ya no sabe qué hacer y vaya bajando poco a poco y que le vaya costando bajar. Y lo que vamos a ver es un último test donde no hay nada de volumen, ¿vale? Si nos fijamos en otros fractales lo vemos mejor. En este caso no han llegado a testar la parte baja, básicamente porque creo que todo el mundo estaba esperando la parte baja y ya estábamos vendiendo para caer, ¿vale? Pero Sí. lo que deberíamos ver es ese test, ¿vale? Después de una rotura de estructura. Volvemos a hacer exactamente lo mismo y volvemos a calcular en ese alto, en ese bloque que nos ha generado, el acceso que nos da la rotura de estructura y que nos imprime liquidez por la parte alta, incluso en este caso, ¿vale? Pues lo que tendremos que buscar es por la parte baja el punto en el que deberíamos entrar, ¿vale? Al hacernos la rotura, normalmente yo lo que intentaría entrar es un 88. Como bien nos puede explicar Adri Arelli, a partir del 50% se considera mitigado. Yo no hubiera entrado aquí, aunque esto me ha roto la estructura anterior, ¿vale? Yo hubiera buscado el bloque inferior y sigo esperando ese bloque para ver cómo reacciona ahí, ¿vale? Pero en cuanto nos hace esto, pues buscamos los fractales siguientes, ¿vale? Y ya empezamos a entrar en la tendencia. Lo que vamos a buscar ahora son test ascendentes con volumen decreciente, ¿vale? ¿Lo hemos pillado? Básicamente, para terminar de aclararnos, lo que tenemos que buscar son los siguientes retrocesos. A mí no me gusta este retroceso, ¿vale? Yo he comprado un spot, pero yo realmente no he especulado esta zona. Pero, si buscásemos el segundo retroceso, se nos da un 88, ¿vale? Es decir, en este caso nos ha buscado una zona coherente de retroceso dentro de un bloque coherente, ¿vale? En la secuencia estaría en este punto, entre esta mecha y esta, que sería el bloque, ¿vale? Y lo que nos ha hecho después es aumentar desde ahí. ¿Vale? Si nos fijamos, lo que vemos ahí es prácticamente cero volumen, ¿vale? Y después nos va a crear un último test, que básicamente va a ser un fractal acumulativo menor y nos va a testar esta zona de nuevo. Lo que tendríamos que ver después sería un nuevo retroceso. A mí me sigue encantando el 88, ¿vale? Y en este caso lo respeta, así que voy a quedar bien. Y nos hace lo mismo, ¿vale? En el que el volumen tiene que tender a cero. Si nos fijamos, el volumen es incluso menor que en el test anterior. ¿Veis la línea horizontal? Os dais cuenta que el volumen es incluso menor que en el test anterior. Así que lo que vamos viendo son test ascendentes, ¿vale? El precio va subiendo y cada vez van necesitando menos fuerza. Es decir, aquí la gente no sabe ni qué coño hacer y ya no están vendiendo. Entonces ya no están haciendo fuerza. Lo que van a hacer después es inyectar liquidez para empezar a pillar la cascada de stops de todos los pardillos que hemos shorteado esta zona y que no hemos cerrado, ¿vale? Esa sería la cuestión. Ahora, ¿qué tendríamos que ver a partir de aquí? En principio, lo que tendríamos que ver a partir de aquí es una distribución, ¿vale? Hoy lo que vamos a ver es la interconectividad entre una distribución y una acumulación, ¿vale? Lo que podemos ver en este caso, distribución, ¿vale? Si nos fijamos, desde este punto que hay un primer rechazo, esto sería un aparente buy-in clímax o un aparente punto de soporte, ¿vale? Lo estamos viendo en una reacumulación, pero es realmente una distribución, ¿vale? Y lo que estamos viendo es que el precio empieza a perder volumen hasta que llega un punto en el que no hay volumen y con una pequeña rotura en temporalidad menor nos hace un test con cero volumen, ¿vale? Y a partir de ahí empieza a caer. ¿Qué nos hace cuando empieza a caer? Nos crea el último punto de demanda y nos crea el punto de soporte preliminar sobre la marcha, ¿vale? Esto va a estar siempre así, o prácticamente siempre va a estar así. Es complicado de ver, pero prácticamente siempre va a estar así. Esto sería un último punto de demanda y automáticamente, justo después, nos va a empezar a crear el punto de soporte preliminar, ¿vale? Y cuando nos cree el punto de la señal de fuerza, todavía no nos la ha creado, ¿vale? Si nos crea la señal de fuerza en esta zona
Recordad que el precio tiene que consolidar por encima del rango para poder hacer un último impulso. Si no, no hará un último impulso. Entonces, al consolidarnos sobre esta zona, lo que tendrá que hacernos es impulsar. Que yo saque aquí esto. Si nos consolida sobre esta zona, lo que tendrá que hacer es impulsar y comenzar a darnos la distribución correcta. ¿Vale? El famoso hombro, cabeza, hombro, o lo que hemos visto ahora, que sería una distribución en la que el volumen, a medida que va tocando, va disminuyendo, ¿vale? Hasta que llegue un punto en el que el volumen sea bajo, o sea, más bajo que este, y después nos dé un punto en el que el volumen sea nulo. Y podremos caer. Desde el punto de vista de Wyckoff, lo que tenemos que hacer es intentar conectar las paradas de tren de la acumulación con la de la distribución, ¿vale? Esas paradas de tren normalmente van a estar en estos puntos, ¿vale? O en estos puntos. Se nos ha pasado esta ya, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener que hacer es esperar a la siguiente. ¿Qué podemos hacer ahora? Yo no suelo entrar en estos puntos, pero sé que Adri y Arelis sí que lo hacían. Lo que podemos hacer es buscar una reacumulación en esta zona, ¿vale? Como este es el punto, o en esta, ¿vale? Como este es el punto de rally automático, ¿vale? Este es el punto que nosotros hemos tratado como rally debido al rango que nos ha formado, ¿vale? Que era este rango. Entonces, como nosotros hemos pillado ese como rally, tendríamos que ver una acumulación en esa zona, pero nos puede dar una acumulación en esta zona, así que tenemos dos posibilidades de entrar. Si ahora nosotros nos bajamos de temporalidad y vemos sobre la línea de arriba azul una reacumulación en 15, en 5, donde sea, que nos haga esto y que nos haga así, pues nosotros podríamos estar entrando en largo en esa zona, y si lo que hace es caerse y empezar a acumular desde esta zona, pues nosotros podríamos buscar también esa rotura e intentar subirnos al largo también. Si nos hace alguna de estas dos cosas y nos supera las estructuras anteriores, lo que nos podría hacer es venirse a esa parte alta, ¿vale? Y empezar a formarnos la distribución. Ahora, viene lo más divertido de la teoría de Wyckoff, ¿vale? Bueno, antes de nada, ¿han comprendido todo lo que he ido explicando a lo largo de esta clase? Porque esto es más complicado y sé que rompe un poco más la cabeza. A lo mejor cuesta más comprender estos conceptos. Sí, sí, bastante. Es lo que decíamos la otra vez, es obvio que a la primera después la vamos a tener que estudiar, vamos a tener que backtestearlo y todo, pero por Sí, lo aquí menos tiene en mi mucha parte práctica. estuvo muy buena la explicación. Detallado. Claro, hay que darle a la cabeza, es lo que están diciendo. Hay que darle a la cabeza. Ahora, viene la parte más importante, y esto es algo como esos ejercicios de pensamiento lateral que estábamos haciendo los que estábamos por la mañana. Si yo he entrado en corto aquí, ¿dónde tomo los beneficios? ¿Es el rango corto en dónde, perdón? Arriba, en donde está la flecha arriba. ¿Dónde tomo los beneficios de ese corto? Y tendría que buscar algún bloque capaz en el 88 en donde vos lo estabas esperando antes, a lo mejor, abajo. En el menos 27 o en el menos 61,8, entiendo. Sí, es decir, podría ser, ¿vale? Hay un punto que, es decir, esto requiere práctica también, ¿no? Hay un punto que utiliza, por ejemplo, Erin y Alfon también lo usa mucho, ¿vale? Con la estrategia esa de Erin de 15 minutos. Pero básicamente Awelator está diciéndonos la clave, ¿vale? Que es cuando ves que se da la vuelta, ¿vale? Pero cuando ves que se da la vuelta en base a la teoría de Wyckoff, ¿vale? Es decir, si mi proyección es en base a esta rotura y a este retroceso, en principio mi toma de beneficios se va a dar por aquí, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es intentar retirar parciales en esa zona, pero lo que voy a intentar hacer es cerrar en un test, ¿vale? Ya sabemos que las distribuciones y las acumulaciones se dan en un test. Las acumulaciones son diferentes y yo tiendo a cerrar un poquito antes porque puede que se te vaya la distribución sin darte ni cuenta, ya lo hemos visto, ¿vale? Pero tú lo que vas a hacer es intentar cerrar en un test. Es decir, el precio baja, te crea el selling climax, te crea el rally, ¿vale? Te crea este punto y en este punto, ¿vale? De test, te rompe la primera estructura, ¿vale? Tú lo que vas a hacer es intentar cerrar en un test. Tú lo que vas a pensar es que esta zona tiene una zona de test, que sería una zona de por aquí, ¿vale? Y en esta zona voy a intentar cerrar. Esa va a ser mi toma de beneficio, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente el precio lo que hace es romper estructuras y testar el equilibrio,
¿vale? Pues yo voy a buscar el punto de equilibrio más plausible y voy a intentar cerrar ahí. Nuestras proyecciones, entonces, se van a dar en vez de en 1 a 2, en 1 a 3, pues como está haciendo Adri ahora mismo. Sé que no me habéis creído mucho durante todo este tiempo, tampoco lo he intentado explicar demasiado todo esto, porque sé que puede llevar, como hemos dicho muchas veces, a las pérdidas, pero lo que nos da esto son esos ratios 1 a 20, 1 a 30, no se nos dan muchas veces, pero un 1 a 8, 1 a 10, ¿vale? Se nos suelen dar ratios un poco más amplios. Y la forma de sacarnos esos ratios de la manga es intentando trabajar con la paciencia. Sí que es verdad que se pueden retirar parciales antes y asegurar la operación, pero buscando esos puntos de selling clímax y buscando esos puntos de test. ¿Vale? Es la forma más inteligente de sacarnos una toma de beneficio. En el caso de la distribución, pues básicamente lo que deberíamos buscar en una distribución sería una señal de debilidad, ¿vale? Es lo que se suele ver con mayor facilidad, ¿vale? Si nos está creando un soporte preliminar, ¿vale? Y nos está creando, en este caso, un rechazo, pues en cuanto nosotros vemos, no, la señal de debilidad está antes, en este caso no baja, ¿vale? Pero en cuanto nosotros vemos no, esta es la señal de debilidad, el rechazo se da aquí, ¿vale? Pues lo que nosotros estaríamos haciendo es salirnos en el test de esa señal de debilidad, ¿vale? No sé si me he explicado bien, porque esta parte es importante, pero es un poquito más compleja, ¿vale? Si nos hace esto y después nos hace esto, pues nosotros nos salimos en el test de la señal de debilidad, que es un punto de alto volumen, ¿vale? Hay una forma también muy fácil de salirse y que nos da bastantes buenos resultados porque es muy segura, como nosotros a lo mejor hemos entrado. Vamos a imaginar que entramos en este bloque porque nos interesaba, tenía confluencia, ¿vale? Entramos en este bloque de aquí o en este que no estaba visitado, ¿vale? Y nos ponemos el stop en la parte alta. Esto nos va a empezar a dar R's por ahí para abajo, ¿vale? Y va a llegar un punto en el que nos va a crear ese selling clímax, ¿vale? Y nos va a hacer el rally correcto. Pues nosotros lo que vamos a decir es, por la izquierda, vamos a salirnos en el punto de máximo volumen, ¿vale? Y lo que nos va a sacar es un ratio 1 a 4. ¿Vale? Existen formas de proyectarlo que no vamos a hacer por ahora. Necesitaremos muchísimo tiempo para poder ver las proyecciones en el gráfico de punto y figura. Lo tienen en el PDF, en la parte baja. Si quieren echarle un vistazo, yo no le echaría demasiado asunto, ¿vale? Pero el gráfico de punto y figura es un gráfico en el que hay unas cajas y unas proyecciones, ¿vale? Dependiendo del conteo de las cajas laterales, nos va a dar la proyección de beneficios verticales. Esto es bastante efectivo, sobre todo en Forex, ¿eh? Y cuando tú vas haciendo los conteos, te va dando después los movimientos de toma de beneficios superiores, ¿vale? Entonces, lo que tendremos que hacer ahora es trabajar sobre esto y ir echándole un vistacito, pero sobre todo intentando ver eso de la toma de beneficios, ¿vale? ¿Cómo podríamos pillar acumulaciones y distribuciones? Por ejemplo, hemos dicho en la primera clase, ¿vale? Que estas mechas son acumulaciones. No sé si recordáis que hemos hablado de que cada mecha es una acumulación y una distribución, ¿vale? En este caso vemos que esta mecha, bueno, es una acumulación de rising bottoms, no nos va a servir, pero si nosotros vemos que esto nos rompe la estructura, ¿vale? Y que en principio nos ha dado el patrón de volumen correcto, bueno, no nos ha dado correcto del todo, pero sí podríamos decir que se acerca, ¿vale? Pues lo que podríamos estar esperando sería una proyección, en principio, hacia estos puntos de ineficiencia y a raíz de ahí podríamos estar intentando buscar la distribución. Ya no vamos a buscar una zona concreta en la que nos vamos a retirar todo el beneficio, sino que vamos a intentar asegurar la posición y extenderla hacia esa zona y sobre todo extenderla hacia el punto en el que comencemos nosotros a ver la distribución. Vamos a ver si por aquí para allá podemos verla despacio. Ahí, ¿vale? Si os fijáis, a medida que se va acercando, va empezando a haber rechazo y va empezando a disminuir el volumen, ¿vale? Pues nosotros lo que vamos a buscar es que nos acceda al rango y que nos rebote. Y en cuanto nos acceda al rango y nos rebote, lo que vamos a buscar es una toma de beneficio en el test, ¿vale? Que sigue, pues sigue, no pasa nada. Pero ya hemos logrado retirar una toma de beneficio de una acumulación que estaría en esta zona y que podríamos haber entrado en esta secuencia o podríamos haber entrado en un test anterior o en cualquier movida, ¿vale?
No sé si este test nos lo da, creo que no. No nos lo da, ¿vale? Pero podría habernos dado un test superior o podríamos haber entrado en el siguiente fractal. Este test sí nos lo da, ¿vale? Si nosotros hubiéramos entrado en esta zona y hubiésemos proyectado en base al fractal mayor, ¿vale? Pues podríamos habernos intentado lanzar un ratio. Y esto lo hemos estado hablando esta mañana con Holtrade y con esta gente, ¿vale? Lo que nosotros buscábamos por aquí estaba... A ver, que yo me sitúe. Estaba más atrás, ¿verdad? Sí, estaba más arriba, en la segunda línea. Entonces, lo que 17 nosotros de 100. podríamos haber hecho aquí era buscar la distribución que nos accediese a la zona superior y que nos diese un test correcto, ¿vale? Si nosotros tenemos la paciencia suficiente y le echamos los huevos suficientes como para poder... ¿dónde estoy? Vale, es hacia adelante el test, vale. Está aquí debajo. Vale. Si nosotros nos saliéramos en ese test, que está aproximadamente en esta zona, ¿vale? Pues podríamos sacar un 1 a 19 en un buen swing y lo que hemos hecho es buscar la fractalidad menor, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases, ¿vale? Y extenderla hacia el fractal mayor, ¿vale? Así es como se hacen las tomas de beneficio. Lo podemos hacer directamente del fractal mayor o podemos ir reduciendo en la fractalidad para intentar buscar esas extensiones hacia el fractal de 4 horas. Es más, si nosotros viéramos el fractal de 4 horas realmente, lo que estaríamos buscando sería una amplitud todavía mayor, ¿no? En el caso de esta acumulación, lo que podríamos estar buscando, aunque ha retrocedido poco, nos ha retrocedido al 50, podríamos estar buscando el menos 27 o el menos 61,8. Y es aproximadamente donde nosotros hubiéramos estado buscando antes esa toma de beneficio, ¿vale? Pero siempre tenemos que ver el patrón distributivo después del patrón acumulativo y el patrón acumulativo después del patrón distributivo. No se nos va a dar siempre unas garantías en el mercado, no. Pero como nosotros aseguramos la pasta, lo que vamos a lograr sacar, olvidándonos de la operación, ¿vale? Lo que vamos a lograr sacar es, a lo mejor, pues, por poner ya una pequeña introducción a lo que sería hacernos nuestra propia estrategia. En el 1 a 2, ¿vale? Lo que vamos a hacer es sacarnos el 50%. ¿Vale? Incluso por esta zona, por detrás. Y lo que vamos a hacer es reducir toda la operación a la mitad, ¿vale? Si tenías 100 pavos aquí, pues lo que vas a hacer es, si en el 1 a 2 tenías 200, le has sacado 100, pero tu stop se ha reducido a 50, es decir, ahora son 50 pavos el stop. Lo que significa es que tú has ganado 50 pavos menos lo que pagues de comisiones, ¿vale? Esto ya es una victoria. Ahora, siempre hemos pensado, lo que tenemos que hacer es cerrar muy rápido, asegurar el dinero, porque si no nos quedamos sin pasta y tal y cual. Vale, ya lo hemos hecho. Ahora lo que vamos a pensar es en extender hasta que nos dé la distribución correcta, ¿vale? Y cuando nos dé la distribución correcta, cerrar en un punto extendido correctamente. Un punto que nos dé una proyección buena. Esa proyección, que es la que buscaría el market maker, se daría en una distribución y nosotros, lejos de vender cuando él empieza a descargar acciones de venta, vamos a vender cuando nos dé un test de equilibrio correcto sin volumen. ¿Se pilla esto? Vale. Sí, sí. ¿Vale? Sé que esta es la parte más difícil y lo que vamos a tratar después de haber practicado la fractalidad un poco va a ser un poco de psicología y vamos a intentar, va a ser muy interactivo, vamos a intentar ir hablando nosotros de cosas que utilicemos en el día a día para poder mantenernos equilibrados psicológicamente, pero sobre todo vamos a intentar enfocarlo en base al control de las emociones dentro de una operación, que es lo que nos interesa, ¿vale? Hay muchísima gente con la que muchos de los que estáis aquí hemos operado juntos y soléis ceder demasiado al ruido o actuar impulsivamente. Cryptoleón el otro día, por ejemplo, como ejemplo, estábamos Trevor y yo hablando de un análisis del euro y tal y cual, y quería cerrar una de sus operaciones. Pues no, ya no me gusta. Y le hemos dicho, no cedas al ruido, has hecho tu análisis, respétala. Y se ha llevado 5 R, me parece, o algo así. ¿Vale? Entonces, hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Recomendaciones que podría dar para que practiquemos esto correctamente? Porque sé que es mucho más complejo y hoy hemos patinado un poquito más. Mirad eventos acumulativos, guardarlos en el TradingView, avisarme, nos metemos por aquí y les echamos un vistazo. También podréis avisar a Adri,
Pero la visión de Adri quizás sea un poquito más al estilo del swing trader. Él no piensa en extender una operación, es decir, sí piensa en extender una operación, pero una operación mayor, ¿vale? Lo que te va a hacer en cuanto al precio te dé roturas de estructuras es buscarte los bloques correspondientes e intentar entrar a ellos y ya, ¿vale? Nosotros lo que vamos a intentar es profundizar capa tras capa, ¿vale? Si esto sería el fractal de 4 horas, pues lo que vamos a hacer es intentar profundizar en los diferentes fractales que nos vaya dando, ¿vale? Hasta poder dar en un fractal correcto que nos dé una extensión buena, Ok. ¿vale? Esa sería la práctica que tenemos que hacer ahora. Por ahora, lo que tendríamos que hacer es meternos en cualquier temporalidad. Yo les recomiendo, sobre todo en Forex, utilizar la temporalidad diaria y en criptos utilizar 4 horas, 1 hora como muy bajo, ¿vale? Y echar vistacillo, sin más. Intentar sacarle la lógica y poco a poco ir practicándola. Pues me pongo por la izquierda, veo que hay mucho volumen, que me ha creado un rechazo bueno, entonces ya me podría haber dado un rango. Y después intento buscar que me dé ese equilibrio con bajo volumen. Aquí podríamos haber visto que esto podría ser un test y podría habernos dado la acumulación aquí, pero nos ha fallado y se ha venido abajo. Nos ha dado otra aparente selling clímax, nos ha dado una reacción también muy buena, nos ha dado otro posible rango. Entonces ahora sí nos ha testado correctamente el equilibrio y tiene poco volumen, bla, bla, bla. Y vas intentando. Yo lo hago en voz alta porque soy Asperger y ya sabéis que me desconcentro muy rápido y estoy todo el rato hablando solo. Mi hermana dice que estoy loco y es verdad. Pues estoy todo el rato hablando solo porque si no me pierdo, ¿no? Creo que hablarlo en voz alta ayuda a memorizarlo mejor. Pero es cuestión de practicarlo, ¿vale? Hasta ahora lo que hemos visto, pues ha sido prácticamente todo lo que vamos a ver de la teoría de Wyckoff. Antes de ponerlo en práctica, ¿vale? De intentar analizar, incluso podríamos analizar en directo temporalidades menores, aunque se den peores resultados, e intentar ver cosillas. Pero yo creo que con lo que hemos visto estas 2 clases podemos dilucidar un poquito cómo funcionan, ¿no? Básicamente funcionan haciendo zoom out, ¿vale? Y funcionan echando vistazo a lo que va sucediendo a medida que el precio va bajando por los mínimos y a medida que va subiendo por los máximos, ¿vale? No tiene mucha más ciencia. Aquí no hace falta aplicar el pensamiento lateral. Si cuando va bajando te va creando disminución de volumen, bla, 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 esto y lo otro, el RSI y toda la movida, ¿vale? Pues cuando va subiendo te tendrá que hacer lo mismo por arriba, ¿vale? Y después cuando va bajando tendrá que hacer lo mismo por abajo y cuando va subiendo tendrá que hacer lo mismo por arriba, ¿vale? Y ahí es donde nosotros estaremos centrados. Para resumir y terminar ya, que nos hemos pasado un rato de la hora, lo que tendremos que hacer es, lo que hemos dicho ahora, en las acumulaciones, mirar los bajos, ¿vale? Y después lo que tenemos que hacer es mirar las roturas y los tests, no tenemos que mirar mucho más. Por eso decía que tenemos que quitarnos de las nomenclaturas, solo tenemos que mirar los bajos, aplicar la lógica, buscar una rotura y en la rotura buscar un retroceso. No tenemos que ver mucho más, ¿vale? Y en las distribuciones igual, pero en sentido contrario, ¿vale? Tenemos que mirar los altos, tenemos que mirar la rotura y tenemos que buscar un retroceso, ¿vale? Parecemos eso. Ok. ¿Alguna duda Ya. o consulta o algo que queréis comentar? Duda, no, pero si te parece, como has dicho, lo de los fractales acumulativos, ya no para hoy, pero para el próximo día, mirar este mismo fractal en AVE en vez de en Bitcoin. No es exactamente, es parecido, pero no es exactamente igual. En las próximas clases los podremos mirar donde quieran porque van a ser prácticamente full práctica, ¿vale? Simplemente tú piensas en una cosa, Ujú. lo que hemos dicho, ¿vale? Cada mecha en el precio es una acumulación o una distribución. Esto se va a ver siempre. Básicamente porque el mercado se va a mover así. A nivel fractal se va a mover así siempre, ¿vale? A no ser que te bajes mucho de temporalidad en lo que ahí la gente no tiene ni tiempo de pensar, ¿vale? Pero si tú ves una mecha así en 4 horas, pues tú ya estás viendo que todo esto de aquí podría ser un fractal distributivo. Perdón, que lo he colocado mal. Todo esto de aquí podría ser un fractal distributivo. Entonces, si tú te bajas a 15 minutos y le echas un vistazo, pues te das cuenta de que aquí tienes el fractal distributivo, ¿vale? En este caso, el primer rechazo se da por debajo, después te hace la primera bajada, te da una señal de debilidad que se queda muy por... No, perdón, no te da la señal de debilidad. En este caso no te da ni señal de debilidad, pero te hace el uptrust, te rompe las estructuras, te retrocede muy poquito y ya se va hacia abajo, ¿vale? Y te va dando esa tendencia, te da un nuevo fractal reacumulativo que distribuye y bla, 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 ¿vale? Si nos fijamos en 4 horas en otra mecha cualquiera y miramos, por ejemplo,
Vamos a mirar una que esté cerquita para que no nos estampemos. Esta, ¿vale? Y nos bajamos a 5 minutos. Vemos que esa mechita se ha convertido en una acumulación, ¿vale? Y esa acumulación lo que nos da, en este caso nos ha dado mucho volumen en la parte baja, ¿vale? Estamos en 5 minutos y lo hemos dicho. Cuando nos vamos a la parte baja la gente no le da tiempo ni a pensar. Pero lo que nos da es esa divergencia, ¿vale? Desde puntos anteriores nos da divergencia con esos bajos más bajos. El volumen en principio disminuye desde esta zona. Nos ha dado una reacción correcta porque nos ha dado el bajo aquí. En principio nos ha subido hasta aquí o hasta aquí y nos ha dado un rango de negociación que ha testado, ¿vale? Ha testado sin volumen y que después nos ha venido a hacer un sprint. Aunque nos haya dado mucho volumen, nos ha roto estructura y nos ha testado sin volumen otra vez. Incluso yo creo que esto se ve mejor en 1 minuto que en 5. A ver, espera, que no la ha marcado. Soy un listo. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí delante, ¿verdad? Estábamos aquí delante, me parece. ¿Vale? Aquí se ve mucho mejor. Lo que nos está dando es esa disminución del volumen, nos está dando un test con 0 volumen, nos está dando 2 tests con 0 volumen. Pero tendremos que ir revisando esa fractalidad, ¿vale? Ahora, la parte importante, ¿dónde vamos a buscar los fractales? No en cualquier mecha. Los vamos a buscar en esos tests que no tienen volumen. Entonces, los fractales que tendremos que revisar serían este y este, ¿vale? Tendríamos que revisar esos fractales. Bajar de temporalidad y buscar dónde está ahí el rollo. Que nosotros vemos de repente que el precio, imaginar que no hay nada por la derecha, ¿vale? Que esto no existe. Y imagínate que el precio te rompe la estructura y te hace esta mecha. Cuando tú llegas a esta mecha, automáticamente te bajas de temporalidad. ¿Recuerdas el texto? El punto 4, ¿vale? El punto 4, temporalidad menor, repetir 1, 2 y 3. El retroceso a la nube va a ser el test. Y el test lo vas a tener que ver con bajo volumen. Ya está. ¿Vale? Pero bueno, ya que se está yendo todo el mundo y que me estoy extendiendo mucho, lo practicamos, le echamos un par de vueltas y cuando quieran. Yo estoy dispuestísimo, porque tampoco quiero que se estampen con esto, a echar el cablecito y a ponernos aquí a mirar juntos y a seguir reestudiando todo esto. Sé que me van a robar un par de horas buenas porque les genera dudillas, pero necesito que lo aprendamos bien para poder después... Sí, sí, tal cual. Tal cual. 2 y 10 y 20. Ya verás. Sí, bueno, eso espero. Es decir, si no genera dudas, pues supongo que todos son los cracks, ¿sabes? Y bueno, pues genial para mí. No, yo la verdad es que cada clase que das cojo un poquillo más. Poquillo, pero un poquillo. Es sencillito. Además, para ti tiene que ser muy sencillo, porque incluso las acumulaciones o las distribuciones a ti se te van a dar muy bien, que has practicado mucho el SMC. Básicamente, tú lo que tienes que mirar en este punto, cuando te hace el sprint, es la parte de la izquierda, si te ha accedido a un bloque correctamente, cómo te ha dado los desequilibrios, si te ha dejado liquidez o te ha roto estructuras. En este caso, en 4 horas te ha roto 1, 2 y para mí 3, para ti serían 2. Y después tienes que buscar en los desequilibrios el punto correcto que te rompe la estructura, que sería este. Y ahí lo que tienes que ver es el cierre y que se te vuelva y toda la historia. Es decir, para ti sería muy sencillo. Simplemente lo que tendrías que estudiar más sería la parte izquierda, ¿no? La lógica, la parte izquierda. Pero yo creo que es sencillito, en el fondo. Si lo practicamos un poco, vamos a llegar a verlo un poco. La parte izquierda sí que la detecto rápido. Me falta la... como si dijéramos la segunda parte. En la segunda parte, céntrate sobre todo, a ver que yo saque aquí en la imagen. Sería la fase B, sería ya la fase C. Sí, claro, la fase C es la más complicada. Pero en la fase C solo hay que buscar el test. No te centres en otras cosas. El test y ya. ¿Sabes? Si te empiezas a quedar con más nomenclatura, o el test y el cric, ¿sabes? Si, fíjate en este fractal, a ver, 4 horas, verano de 2021, que es un fractal perfecto. Aquí se ve el cric perfectamente, ¿sabes? Porque te hace el sprint, te crea la tendencia alcista y después te crea el cric, que es todo este canal. A ver que yo ponga el canal aquí. Es todo este canal bajista, ¿vale? Que si te fijas baja súper despacito y le cuesta un montón, hay nada de volumen, ¿sabes? Como que la gente está muerta aquí. Entonces, cuando va bajando tan despacito y con tanta indecisión, pues tú dices, con esto, con el test de poco volumen y la rotura que me ha dado aquí, pues yo me voy a buscar un bloque que esté por esta zona, por ejemplo, o en el desequilibrio que me ha generado aquí y voy a intentar entrar.
Al principio a lo mejor entras con peor rango, O sea, lo del con Krieg peor ratio. también no me daba cuenta y tal, pero hay muchas veces que hace como una curvita, o sea, va cayendo y va subiendo, va subiendo. Sí. Y claro, lo asimilé con el Quasimodo pattern, con el patrón de Quasimodo. El patrón de Quasimodo está sacado de ahí, Claro, básicamente. ahí Esto ya lo le puedes pillé. mirar. Hay un segundo documento. ¿Dónde lo tengo yo? Lo tengo que tener aquí. A ver. Moyland. Documentos. Moses Data. Este es más complicado, pero a lo mejor si le echas un rato. Institucional BTC. Trading. Educacional. Wyckoff. Schematics. Ahora lo comparto. Me va a pedir iniciar sesión, ¿verdad? Ah, pues no. Ah, pues sí. Mierda. Abrir con Chrome. Ahí está. Este de las esquemáticas de Wyckoff es un documento que crearon catedráticos de la Universidad de Chicago y lo han creado hace no demasiado. Y es como una especie de actualización de Wyckoff, ¿vale? Te explican un par de cosillas más. Y si te fijas aquí sí ves patrones que son un poquito más completos. Lo que habría que buscar sería también la lógica. Esto lo puedo pasar, pero sería otra historia. Ese me suena que lo tengo yo por ahí. No lo tengo Sí, yo ubicado. creo que lo he pasado alguna vez. Básicamente aquí lo que te van a enseñar es el creek, que es esa zona en la que se pierde volumen. Te van a enseñar lo que sería el test. En este caso te ponen el spring al final, pero te van a decir lo que es el test. Y después el jump across de creek antes de hacer el SOS, ¿vale? No te van a explicar mucho más. Pero tiene más detalles a los que les puedes sacar cosillas. Yo lo que haría sería venirme a este del método Wyckoff y buscar las leyes fundamentales y sobre todo intentar interiorizarme la ley del esfuerzo contra el resultado, ¿vale? Esta ley de esfuerzo contra el resultado básicamente lo que te dice es que si baja en ascensor y sube en escalera es que va a volver a bajar en ascensor. Y si baja en escalera y sube en ascensor es que va a volver a subir en ascensor, ¿sabes? No te dice otra cosa. Entonces si te hace un impulso y empieza a bajar despacito, dices, oh, escúchame, que me da la impresión de que aquí no hay nadie y van a volver a subir, ¿sabes? Podríamos haberlo visto varias veces con Bitcoin, ¿no? Aquí al final. Aquí al principio vemos cómo el precio sube a fondo y le cuesta un montón bajar. Después lo que te hace el impulsito al bloque y se pira. Y después vemos cómo te mete los impulsos, te viene aquí y aquí se queda prácticamente plano. Le cuesta un porrón bajar. Entonces cuando empieza a bajar ya, te toca el test y se vuelve a pirar. ¿Sabes? Pues hacia abajo igual. Si te mete un planchazo para abajo, a ver si vemos alguno. Te mete un planchazo para abajo y después le cuesta un rato subir, pues esperaremos que caiga otra vez. Y si cae y después le cuesta subir, pues esperaremos que caiga otra vez. ¿Sabes? Y así todo el rato. Pero en tu caso yo creo que es más sencillo. Porque tú ya tienes en tu caso, en el caso de Julián, es un poco más fácil. Porque básicamente lo que hace es dibujarte el rango. Cuando te dibujas el rango con el Selling Climate, buscas el test, después revisas el rango hacia la izquierda por debajo y miras a ver si te toca un bloque. Si te lo tocó, genial, porque en principio no debería pasar de aquí. Si no te lo tocó, te va a hacer esto. Y si te hace esto, ya está perfecto, porque de aquí no va a pasar nunca. Te buscas un bloque que esté por esta zona y a correr, ¿sabes? Y buscas el test con bajo volumen y ya está. Ese es el puzzlito que habría que hacer para alguien que sabe de SMC. Y poquito más, gente. Ya con esto yo creo que habríamos prácticamente finalizado la parte teórica de la teoría de Wyckoff. Ahora tocaría leer el PDF, darle cañita de verdad, ¿vale? Darle bastante caña y backtestearlo un poco. Y después buscarse patroncillos en 15 minutos, en 4 horas. 15 minutos yo no miraría, yo miraría en 1 hora o en 4. Y intentar sacarles la lógica. Y a partir de ahí, el próximo martes, pues practicamos un par de fractales. Yo los busco por ahí y los practicamos bien. Perfecto. ¿Vale? Así que nada, joder, pues mil gracias por venir. Cada vez veo más gente y cada vez estoy más contento con que haya cada vez más peña por aquí. Me has Y asustado cuando he visto el fondo negro antes, ¿eh? te has asustado, ¿no? Pero no. Pero es que mira, quédate con la pantalla. No duele ahora verlo así. La verdad Sí, es que al cambio sí, ¿eh? da un planchazo. Mucho. Entonces, como estaba aquí analizando 2050, he dicho, me voy a quedar aquí, ¿sabes? Porque si no me voy a quedar ciego.
Pero es que me Hombre, gusta mucho el cuando gris. cuando le tiras así mucho tiempo delante, la verdad es que se nota, ¿eh? Sí, sí, se nota bastante. Se nota bastante. Va a Pero estar bueno. un ratillo, no, pero Mm. Tal cual, ahora me quedo aquí un rato, ahora como voy a ir a hacer la cena y tal, en cuanto vuelva ya tengo el otro y me quedo feliz. Aunque bueno, no voy a mirar más el gráfico. ¿Para qué cojones voy a mirar el gráfico si se ha ido la puta luna, ¿sabes? Y el dólar se ha quedado ahí. Joder, qué dolor. Tremendo el Puto dólar. dólar. El dólar ha Tremendo. tocado el bloque y está ahí queriendo que sí, sí, que sí, no. Yo esperaba realmente que después de este movimiento lo que nos diese sería un rechazo fuerte y que subiese y que rompiese toda esta zona. Pero por ahora está feo, feo. Si hay Sí, algo yo más por también. debajo, pues podríamos sacar algo de los bloques de debajo, este y este. Y Sí. que el precio nos hiciese un sprint por ahí, ¿sabes? La acumulación no es mala, pero es muy vertical. Esto está siendo muy vertical y espero que me hágalo por aquí, que me suba un poquito, que después baje. Los rechazos son una mierda. Esto se cae. Por ahora. Por Sí, ahorita, sí. güeyes. Yo pensé que hoy iba a pegar un lindo reversal, pero ni ahí. Se lo pegó pues en esta zona. ¿Sabes? El 7. Te pegó el reversal. No, pero el Eh, DXY te digo yo. sí, el de XY. Lo que pasa ha sido el dato. El dato ha sido malo para el dólar. claro. Sí. Sí. Ha sido muy malo para el dólar y como hemos visto durante todo este año anterior, todo el mundo se ha refugiado en el índice del dólar porque el dólar era el único valor en el que se podía refugiar uno, ni siquiera en el oro muy bien. Ya después el oro ha empezado a rebotar y ha empezado la gente a meterse, pero todo el mundo estaba esperando a que Powell dijera nos relajamos y ha sido ahora, ¿no? Cuando ha dicho que nos relajamos. Ya todo el mundo se sale de dólares y empieza a comprar cositas. Ya me lo había dicho Julián hace un par de semanas. Yo no sé con quién estaba hablando aquí, pero Julián me había dicho, voy a empezar a meterme en un par de business y tal. Él se dedica conmigo a importar y a hacer cosillas. Y tampoco le hago caso cuando el tío... Bueno, le hago caso, yo he comprado muchos pods, ¿no? Mientras ha bajado. Pero no le he hecho caso en meterme en business con él. Ahora esperar a que nos dé el retroceso y si no nos da bien, perfecto. Si no, seguimos el bear market y ya está. Ahora hay que buscar la distribución. Y nada más. Yo voy a ir desconectando, que voy a ir a hacer la comida. Después me conecto otro poquito. Y si se quieren quedar por aquí y charlar de puta madre, si tienen dudas, pues preguntarlas, pues también. Y si no, pues nos vemos mañana por la mañana. Esperar la London Kelson. Mañana hay noticias. Me Mañana no parece hay que nada, ¿no? no. Me parece que no. A ver, porque hoy nos ha puteado, ¿eh, Alfon? ¿Has visto la que nos ha puteado hoy? No la he visto, no la he visto. A ver, enséñame. Yo la de Londres me la pierdo. De La que la nos ha libra de puteado mañana. ha sido en esta zona que nos había hecho este retroceso. La vaya mechaca, ¿no? Sí, una mechaca de la hostia, nos ha follado todo. En esta zona que nos había hecho este retroceso al 95 y nos había hecho de nuevo este retroceso, nos había dejado liquidez realmente, pero habíamos visto este movimiento que era bastante sexy. Y Claro. desde por la mañana estábamos viendo este bloque. Y dijimos, pues el bloque toca el 88, así que yo voy a entrar en el 88. Y entramos ahí, ¿vale? Estaba por aquí Lobo y Hold Trade, no sé quién más estaba. Hemos entrado en esta y en el 1-2 hemos asegurado. Y había una por aquí. Qué putada, tío. Qué putada más grande. Porque había una justo por aquí debajo. ¿Dónde estaba? Yo la tengo aquí. No, las he borrado todas, tío. Pero había una en un minuto. A ver si yo la veo. Era este bloque. Sería eso, ¿no? Era este bloque que nos rompía la estructura. Y decíamos tanto Trevor como yo, no vamos a meterla porque realmente esta operación, si te toca primero la liquidez de arriba, puede que se lo folle por debajo y tal. Y era un 1-2. Mira cómo se ha dado el 1-2, tío. Ha sido en nada, ¿eh? Estábamos aquí, no sé si me lo ha dicho Vic o quién me lo ha dicho, está llegando a la entrada de abajo y tal. Y se ha dado perfecta, tío. No te había hecho ni rotura ni nada ahí, claro. En ese punto. Ah, no, es sí. Básicamente sí que nos rompió esta zona, pero había tomado el bloque de arriba y había empezado a bajar. Y dijimos, coño, si nos tomamos el bloque de arriba y estamos metidos en corto a muerte, pues sí, puede hacer el retroceso. Lo hizo perfecto, ¿sabes? El retroceso lo hizo genial. A ver, ¿qué he hecho yo aquí? Aquí. Lo hizo genial el retroceso.
Pero después lo que hizo fue follarnos el culo a nosotros, follarse el culo a la gente que estaba aquí y largarse, ¿sabes? Ha sido muy Son loco. de las que ves ahí reacción y dices, ostras, Sí, sí. voy a sacarle un parcialito y la dejo correr. Y luego, ¡pum! Fue así, además, le metimos 100 pavos de stop en la fondeada de 20K, le sacamos la mitad y nos quedamos con 50 de stop. Y después cuando estaba llegando al stop, aquí arriba, cuando estaba llegando antes del break-even, le he retirado otro parcial, estaba en 30 pavillos o algo así. Y ahí he dicho, bam, y nos ha sacado, ¿sabes? Nos ha sacado un poquitín ahí de pasta. Pero en un día normal esta se nos da al menos 27. En un día normal, el short que hemos metido aquí arriba, si hubiera estado así, este short se nos hubiera dado así. Ese estaba chulo. Sí, estaba muy sexy. Si hubiera sido en 1,8, pues hubiera sido en 1,5,5 por aquí. Hubieran sido 500 pavillos para fondear. Pero bueno, ha salido bien porque al final hemos ganado dinero, ¿no? Pero qué Yo putada. la semana que viene sí que estaré para la apertura de Londres. A ver si me preparo ahí algo de libra, algún par con la libra, con el euro. Aquí El están euro yen. operando libra-euro, el dólar contra el canadiense. Es que no me salen ya en español. Malditos son tío. ¿Verdad, Se me ha metido en la cabeza, tío. Te sale el ticket. Sí, la libra contra el australiano también la están operando. Están operando un par. Sí, por la mañana está divertido estar aquí. Yo tengo el euro yen que luego, si puedo, te lo muestro. Hice un backtest. Bueno, lo hice con Iván. Y súper fácil. Y luego los demás pares por movimiento. El australiano canadiense también me gusta. Sí, Y Outcast también da cosilla. sí, pues eso, 3 pares y tal para cubrir todas las sesiones, porque como luego me cambian de turno, voy de noche, estar y cual. Que por cierto, los que. A ver, que nos quedan bastantes. Los que no puedan operar fondeadas o no quieran, hay un intercambio que yo no sé si Adri tiene el link de referido, yo no tengo, ¿vale? Esto es algo que yo uso porque él me dijo una vez que usara y a mí me gustó mucho. Tiene spread, hay que tener cuidado con el spread, pero no tiene comisiones de funding, ¿vale? Es QuantFury. Aquí tienes un montón de pares de Forex y se pueden operar bastantes pares de Forex. Con pasarle creo que 50 pavos puedes operar el apalancamiento es por 20 directamente y te da lo que se llama trading power, que es directamente el dinero como si estuvieras con esa pasta. Está guay el exchange este, ¿sabes? Está graciosillo. Por el que quiera operar Forex así en plan tal, aparte de Bing, que en Bing también tienes spread y te cobran comisiones, pues en Confury hay algunos pares que no hay en Bing, que se pueden operar. Obviamente lo que recomiendo es que se hagan afiliados nuestros y que operen en Bing, joder. Pero Confury está bastante bien, está bastante guay. Y nada más, me muteo que voy a hacer la cena y me vuelvo en 5 o 10 minutillos. Hasta ahora, Venga, chicos, guapos, nos vemos. preciosos.